Hola, ¿cómo estás? En este capítulo hablemos de física. ¿Qué te parece si hablamos de movimiento rectilíneo? ¿Bien? ¿Te entusiasma? ¡Qué bueno! Fíjate que en videos anteriores nosotros habíamos hablado de movimiento. Te recuerdo, ¿verdad? Hablábamos de movimiento. ¿Cuándo un cuerpo está en movimiento? Decíamos que un cuerpo está en movimiento cuando hay un cambio de posición con respecto a un punto de referencia previamente establecido. Ahora vamos a acotar un poquito más el tema y hablemos de movimiento rectilíneo. ¿Qué es lo que es un movimiento rectilíneo? Y agreguémosle, dentro de este movimiento rectilíneo nosotros vamos a partir estudiando dos tipos de movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o como también llaman algunos autores y colegas, movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Te parece? Bien, metámonos ahí en las patitas de los caballos, amigo mío, y partamos con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en primer lugar, porque hay un cambio de posición con respecto a un punto de referencia. Segundo, porque su trayectoria es recta. Entonces, ¿por qué es uniforme? Simple, colega. Es porque va a ir recorriendo espacios iguales, distancias iguales en tiempos iguales. Ojo, eso es extremadamente importante porque trae como consecuencia directa que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, este movimiento no tiene aceleración. Por lo tanto, ahí tienes tú un par de características que son interesantes. Primero, la velocidad no sufre variación. Y segundo, producto de aquello, como consecuencia, no tiene aceleración este cuerpo. ¿Te queda claro? Fíjate que en la diapositiva que tú estás viendo, tú puedes encontrar un apoyo en cuanto al tipo de ecuaciones que nosotros empleamos en este movimiento. La ecuación de movimiento la vamos a trabajar. Yo te aconsejaría practicar un poquito que responde a lo que son las ecuaciones de primer grado. Entonces te recomiendo un poco trabajar el despeje de ecuaciones que se emplean mucho. Como tú puedes verlas en las diapositivas, ahí están desplegadas las tres ecuaciones con las cuales se trabaja el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad se representa por una V y distancia se representa por una D, siendo el tiempo representado por una T minúscula. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, también te presento las gráficas que se trabajan en el movimiento rectilíneo uniforme. En la primera gráfica que tú puedes ver, en el costado, tienes la gráfica de representación distancia-tiempo. Puedes ver que es una proporcionalidad directa en algunos casos, no siempre. En la segunda gráfica que se despliega, que se está desplegando, es una gráfica de velocidad-tiempo, en donde claramente la velocidad es constante, por lo tanto es una línea horizontal. Y el tercer gráfico, aceleración-tiempo, como no tiene aceleración, es nula, no existe y por lo tanto vale 0. ¿Estamos? ¿Sí? Espero que te haya quedado claro. Avancemos al movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme variado? Básicamente por lo mismo que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Primero, porque tiene un cambio de posición con respecto a un punto previamente establecido. Segundo, su trayectoria es recta. Es uniforme porque la variación de velocidad, porque aquí tiene variación, la variación de velocidad se va a ir sufriendo en tiempos iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ir aumentando su velocidad, pero en forma uniforme. Te explico. Puede partir de 0, 10, 20, 30, 40, 50 metros por segundo en los mismos tiempos. O sea, si se demora de 0 a 10 metros por segundo, se demora 3 segundos, en el siguiente lapso se va a demorar los mismos 3 segundos. Pero hay una variación de velocidad, que eso te quede claro, pero esa variación de velocidad es uniforme. De ahí recibe el nombre de que es una
movimiento rectilíneo uniforme variado. Ahora, esa variación que sufre, ese cambio de velocidad, independiente de que sea uniforme o no, va a permitir el hecho de que tenga aceleración. Pero como es uniforme, trae como consecuencia inmediata que la aceleración es constante. La aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme variado es constante, no te va a cambiar. Y eso te permite a ti poder obtener algunas cosas. Ahora, cuidado, normalmente nosotros por ahí cometemos algunos errorcillos porque decimos, mira, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme desacelerado o retardado. ¿Cuándo un movimiento es retardado? Dirás tú, ¿la aceleración es negativa? No necesariamente. No necesariamente. En primer lugar, tienes que recordar que la aceleración es un vector. Por lo tanto, la aceleración puede ser negativa sin ser un movimiento desacelerado. Puede ser negativa producto de que va en sentido contrario o se está devolviendo a su punto de origen y no siendo desacelerado. ¿Me entiendes? ¿Sí? Me explico. Un cuerpo puede, una partícula puede haber partido de 0 y llegar a 5 con un movimiento acelerado, aceleración constante. Llega a 5 y retorna. Y lo puede hacer con una aceleración distinta. Pero, como va en sentido contrario, su aceleración es negativa. ¿Estamos claros? Entonces, cuidado, la aceleración es negativa. No siempre significa que es un movimiento retardado. ¿Cuándo sería retardado? Cuando la velocidad final es menor que la velocidad inicial. O, dicho de otra manera un poco más simple, cuando el cuerpo se empieza a detener en forma uniforme. O sea, su velocidad empieza a disminuir en forma uniforme. Mis estimados amigos, tú tendrás que entender que para poder trabajar con este movimiento hay básicamente 4 ecuaciones que vas a tener que manejar y son las que nosotros te estamos mostrando en mis espaldas. Fíjate que, colega, mira, la aceleración se representa por una letra A minúscula. La V sub F significa velocidad final, V sub A sub 0 es velocidad inicial y T es tiempo. Ahí tienes D significa distancia y velocidad final al cuadrado es V sub F al cuadrado. Cualquier consulta te lo dejo planteado, nos puedes escribir, comunícate con nosotros. Pronto nosotros vas a ver, me parece al final, te vamos a dejar planteado un desafío. Yo la verdad de las cosas que quisiera dejarte planteado un par de preguntas, solo una, y veamos cómo te va con esa pregunta que te vamos a dejar planteado al término de esto. Yo te sugiero que para poder trabajar con estas 4 ecuaciones, tú practiques un poco lo que significa, lo que llamamos nosotros en física el despeje de ecuaciones, que es ni más ni menos que trabajar básicamente con lo que a ti te enseñaron, con ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado en segundo medio y en primero medio. Por lo tanto, te sugiero que practiques un poco eso. La verdad, de no hacerlo vas a estar un poco complicado. En total, no son muchas las ecuaciones que debieras manejar, son 5, siempre y cuando te manejes con el tema del despeje de ecuaciones. Te sugiero que lo refuerces. Mi estimado amigo, te quiero mostrar a su vez cuáles son las gráficas de este movimiento. Fíjate que las gráficas son bastante simples. Tú podrás ver el tema del primer gráfico que se despliega, que es un gráfico distancia-tiempo y que es una parábola abierta hacia arriba si el movimiento es acelerado, y es una parábola abierta hacia abajo si el movimiento es desacelerado, siendo una línea en diagonal una gráfica velocidad-tiempo. Es una línea diagonal, sea una diagonal hacia arriba o una diagonal hacia abajo. Y la aceleración es una línea constante, horizontal. Ahí tienes tú las 3 gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si necesitas más sobre el estudio de las gráficas del movimiento, avísame, mantente comunicado y te estaremos apoyando en esa dirección.
Ha sido extremadamente grato y nos vas a ver ahí la pregunta aparecer. Espero tu respuesta y que nos vaya muy bien. Nos vemos en un nuevo Hablemos de Física.